Siempre pensé que mi vida transcurría de manera predecible. Tengo 40 años. Estoy casada con Andrés y soy madre de un adolescente, Daniel. Mi rutina era estable: trabajo, casa, familia. No había grandes sobresaltos, y aunque a veces sentía que algo me faltaba, nunca me permití cuestionarlo demasiado. Los viernes, Daniel solía visitar a sus tíos, los hermanos de mi esposo. Más que por ellos, disfrutaba de la compañía de su primo, Adrián, con quien compartía muchas aficiones. Videojuegos, música, deportes, todo parecía más emocionante cuando estaban juntos. Como Andrés trabajaba hasta tarde, yo a veces me quedaba en casa, pero esa noche decidí acompañar a Daniel y pasar un rato con mi cuñada, Valeria. La velada fue tranquila al principio. Los chicos subieron a la habitación, y nosotras nos acomodamos en la sala con una copa de vino en la mano. Conversamos sobre la familia, el trabajo y las pequeñas frustraciones de la vida cotidiana. El tiempo pasó sin darnos cuenta, hasta que de pronto la botella estaba casi vacía y nuestras palabras fluían con más ligereza. En algún momento sentí la necesidad de ir al baño. Subí las escaleras con cuidado, consciente del ligero aturdimiento provocado por el vino. Al llegar, abrí la puerta sin pensarlo y, para mi sorpresa, me encontré con Adrián. Él se sobresaltó, pero sonrió con esa confianza despreocupada propia de la juventud mientras escondía el garrote que tenía entre las manos. Me disculpé de inmediato, sintiéndome torpe y fuera de lugar. Intenté cerrar la puerta rápidamente, pero mi mano temblaba. «No pasa nada, tía», dijo con naturalidad. Me quedé paralizada por un segundo de más, sintiendo un calor inesperado subir por mi piel. No era la escena en sí lo que me inquietaba, sino la extraña sensación que se apoderó de mí en ese instante. No debería haber sido nada, y sin embargo, cuando volví a la sala, mi mente no podía borrar la imagen de su mirada. Desde esa noche, algo cambió dentro de mí. Traté de ignorarlo, de atribuirlo al vino, al cansancio, a cualquier excusa que me permitiera seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que veía a Adrián, sentía que algo dentro de mí se despertaba, algo que creía haber dejado atrás hacía mucho tiempo. Los días pasaron, y la idea de verlo de nuevo comenzó a convertirse en una obsesión silenciosa. Me sorprendía a mí misma esperando los viernes con una emoción que no quería reconocer. Empecé a encontrar excusas para acompañar a Daniel a casa de mis cuñados, para quedarme más tiempo, para observar, aunque fuera de lejos, la presencia de Adrián. Él también pareció notarlo. Sus miradas se hicieron más largas, sus sonrisas más insinuantes. No decía nada, pero en el aire flotaba una tensión casi palpable. No era solo mi imaginación. Una noche, después de que los chicos se hubieran retirado a dormir, me quedé en la sala con la televisión encendida, pero sin prestar atención a la pantalla. Escuché pasos detrás de mí y sentí como mi corazón se aceleraba antes incluso de girarme. «¿Aún despierta?», preguntó Adrián con una voz tranquila. Asentí, sin saber qué responder. Él se sentó en el otro extremo del sofá y durante un largo momento ninguno de los dos habló. Había algo peligroso en el silencio que compartíamos, algo que cruzaba límites invisibles. «A veces siento que me entiendes más que nadie», murmuró de pronto. Sus palabras hicieron que mi piel se erizara. No debía estar ahí. No debía permitir que esa conversación continuara. Pero no me moví. Aquella noche no ocurrió nada más que un intercambio de miradas y palabras contenidas. Sin embargo, supe que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Las semanas siguientes fueron una prueba constante para mi autocontrol. Me convencía de que no pasaba nada, de que solo era una tontería pasajera. Pero cada vez que lo veía, de arriba hacia abajo en especial abajo, sentía como mi voluntad flaqueaba un poco más. Sabía que estaba jugando con fuego, que lo que comenzaba como un simple desliz emocional podía convertirse en algo mucho más profundo y peligroso. Y aún así, no podía evitarlo. Los secretos más intensos no son los que se gritan, sino los que se callan. Y en ese silencio compartido, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Desde aquella noche, la vida comenzó a sentirse como un juego peligroso. Cada vez que veía a Adrián, el aire se volvía más denso, cada mirada parecía contener palabras no dichas, promesas silenciosas que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta. No sabía en qué momento exactamente dejé de ver a Adrián como el primo de mi hijo y comencé a verlo como un hombre.
Un hombre que me miraba con una intensidad que hacía que mi piel se encendiera, que mi respiración se volviera errática, que cada fibra de mi cuerpo recordara sensaciones que había creído olvidadas. Los encuentros en la casa de mis cuñados se volvieron un ritual secreto. Mientras los demás hablaban, nuestras miradas se cruzaban con una complicidad silenciosa. Todo parecía normal a simple vista, pero yo sentía el roce de su atención recorriendo cada parte de mi cuerpo. Hasta que un viernes, la tensión se convirtió en acción. Esa noche, la casa estaba en calma. Mi cuñada se había retirado temprano a su habitación, y Andrés, como siempre, llegaría tarde del trabajo. Los chicos jugaban en la habitación de arriba, sumidos en su propio mundo. Yo permanecía en la sala, fingiendo ver la televisión, pero en realidad esperaba algo que no sabía definir. Y entonces, apareció Adrián. «No puedes dormir, ¿verdad?». Su voz sonaba tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Negué con la cabeza, y él sonrió levemente antes de sentarse a mi lado. Demasiado cerca. Demasiado para que fuera casualidad. El calor de su cuerpo era casi tangible, su respiración tranquila, pero cargada de algo más. Sentí su brazo rozando levemente el mío, como si fuera un accidente. Pero no lo era. El silencio se volvió insoportable. «A veces siento que esto es un error», murmuré, con la voz apenas audible. «Si fuera un error, no estarías aquí», contestó con serenidad, inclinándose apenas hacia mí. Mi cuerpo entero se tensó cuando su mano, con una lentitud deliberada, se deslizó por mi cintura. No me tocó directamente, pero la cercanía era suficiente para provocar un escalofrío que recorrió mi espalda. La lógica me decía que debía levantarme, que debía poner fin a aquello antes de que se volviera imposible de detener. Pero mi cuerpo no respondía a la lógica. «Dime que me vaya y me iré», susurró cerca de mi oído, su aliento cálido contra mi piel. No dije nada. La electricidad en el aire se volvió casi insoportable cuando su mano finalmente se posó sobre la mía. Fue un roce simple, pero ardía más que cualquier caricia intencional. No sé cuánto tiempo estuvimos así, atrapados en ese juego de atracción silenciosa, donde cada respiro contenía más deseo que 1000 palabras. «No puedo», murmuré, aunque no estaba segura de si lo decía para alejarlo o para admitir mi rendición. Adrián exhaló una risa baja, una mezcla de satisfacción y paciencia infinita. «Entonces, no digas nada», susurró, inclinándose apenas, hasta que su frente tocó la mía. El sonido de pasos en el piso de arriba nos hizo separarnos de golpe. Como si nos hubieran arrojado un balde de agua fría, ambos nos reincorporamos y fingimos que nada había ocurrido. Pero la realidad era que algo ya había cambiado. Después de esa noche, los encuentros se volvieron más peligrosos. Un roce al pasar en el pasillo, una mirada que se alargaba más de lo debido, el juego de provocaciones silenciosas que ambos disfrutábamos sin admitirlo. Una tarde, mientras ayudaba a mi cuñada en la cocina, sentí una presencia detrás de mí. Sabía quién era sin necesidad de girarme. Adrián pasó a mi lado con deliberada lentitud, sus dedos apenas rozando la raya de mi cola al hacerlo. Mi respiración se detuvo un instante. No me atreví a mirarlo, pero lo sentí sonreír. El peligro de ser descubiertos, la emoción de lo prohibido, el deseo contenido, todo se acumulaba, y yo sabía que, en algún momento, la barrera entre el autocontrol y la rendición absoluta se rompería. Y cuando ese momento llegara, no habría vuelta atrás. Los días pasaron con una extraña calma. Después de aquella noche en la cocina, Adrián y yo nos mantuvimos a distancia, cada uno fingiendo que nada había ocurrido, que lo nuestro no era más que un desliz pasajero. Pero la verdad era otra. El deseo seguía ahí, latente, como una llama que nunca se apagaba del todo. Nos habíamos contenido demasiado tiempo, y ambos sabíamos que aquello no terminaría con un simple adiós. Aquella noche, Andrés había salido en un viaje de trabajo y Daniel decidió quedarse en casa de su primo. Por primera vez en mucho tiempo, mi hogar estaba completamente en silencio. No esperaba a nadie, y sin embargo, cuando escuché el timbre de la puerta, supe exactamente quién estaba al otro lado. Abrí, conteniendo la respiración, y allí estaba Adrián, de pie en el umbral, mirándome con esa intensidad que me hacía temblar por dentro. «No podía irme sin verte», murmuró. Las palabras sobraban. El momento que habíamos evitado, que habíamos postergado tantas veces, finalmente había llegado. Todo lo que habíamos reprimido estalló en ese instante.
Fue un torbellino de emociones, de caricias que recorrían cada rincón de nuestra piel, de labios que se encontraban con urgencia, con hambre contenida. El tiempo pareció detenerse mientras nos entregábamos el uno al otro, sin miedo, sin preguntas. Esa noche experimenté lo que es la dicha de tomar a un hombre en forma líquida. Solo existíamos nosotros y la intensidad del momento. Cada roce era fuego, cada susurro un secreto compartido. Sentía su aliento cálido contra mi piel, sus manos recorriéndome con la delicadeza de quien ha deseado algo por demasiado tiempo. No había dudas, no había remordimientos. Solo la certeza de que aquella noche era nuestra, única e irrepetible. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos dorados, permanecimos en silencio, envueltos en la complicidad de lo que acababa de ocurrir. Sabíamos que la vida seguiría su curso, que aquello no podría repetirse, pero también sabíamos que jamás olvidaríamos esa noche. Un último roce, una última mirada antes de despedirnos sin palabras. Y así, entre sombras y secretos, nuestra historia llegó a su fin.